Bienvenidos nuevamente, estamos aquí en esta sesión donde estamos hablando del ministerio de Jesús en la vida terrenal. Cuando Él viene a la tierra en cumplimiento del plan del Señor, en su plan de salvación y redención, Él aparece, ¿verdad? Como dice el libro, en la carta a los Gálatas, cuando fue el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Entonces aparece Jesús y hemos hablado que su ministerio lo hemos visto desde que Él nace, cómo nace en un ambiente de práctica judía, judaísmo, cómo Él se va desarrollando en su vida personal, nace, crece, se desarrolla. Y luego hemos visto cómo Él comienza su ministerio y muestra desde el inicio de su ministerio el conocimiento de la palabra de la Escritura, de la palabra de Dios, ¿verdad? Él mismo lo menciona. Él es asediado por el enemigo, lo vemos en el capítulo 4 de Lucas, es asediado y Él responde con escritura, ¿verdad? Luego va a la sinagoga y aparece leyendo en el rollo el libro de Isaías y desarrolla toda una ponencia, digámoslo de esa manera, con palabras actuales, toda una exposición. Y esto muestra, pues, como él, los frutos de su formación. Y luego, él, como parte de su ministerio, tiene el interés muy particular de la enseñanza, ¿verdad? Y allí desarrolla, pues, para unos llamados, para unos escogidos por Él, los forma, pero también no solo se queda aquí, sino que lo hace con todos aquellos con los que Él interactúa. Él recorría, dicen los evangelios, aldeas, ciudades, poblaciones, para predicar el evangelio, para anunciar el reino de Dios, para sanar dolencias, para curar, para fortalecer, para perdonar. En fin, hace todo un ministerio y enseña, ¿verdad? Y forma y establece, ¿verdad? Discípulos y establece apóstoles, ¿verdad? Son enviados para llevar las buenas nuevas a otros. Entonces, podemos ver que en la vida terrenal de Él, pues hace toda una práctica de que todos los que interactúan con Él puedan ser afectados positivamente para salvación. Pero no podemos hablar del ministerio de Jesús sin referirnos a un evento del cual se ha escrito mucho, se ha publicado mucho, se ha discutido mucho, inclusive controversias, pero vamos a hablar sobre los efectos de la muerte y la resurrección de Jesús. Porque a veces se cuestiona, bueno, ¿y por qué tuvo que morir? ¿Verdad? ¿Por qué no buscó otro método para salvar a la humanidad? Pero aquí, pues, podemos nosotros ver que es parte del cumplimiento de un plan ya establecido para que la humanidad en general tuviésemos la oportunidad de la salvación de la que hoy gozamos. Entonces, ese es el efecto de la muerte y de la resurrección de Jesús. Entonces, no podemos hablar del ministerio de Jesús si no hablamos de estos eventos. Triste la muerte, por supuesto, pero gloriosa la resurrección, ¿verdad? Es agridulce, digamos, ¿verdad? Esta situación. Sin embargo, todo tiene un propósito y la muerte de Él, pues, lleva al propósito de limpiar, cargar en Él el pecado de toda la humanidad, ¿verdad? Obviamente, individualmente, nos limpia a cada uno si nosotros tomamos la decisión de conocerlo como Salvador de nuestras vidas.
Entonces, si la muerte de Jesús en la cruz es sorprendente porque a nosotros nos causa tristeza, digamos, ¿verdad? Y quizá otras condiciones emotivas fuertes, sorprende, ¿verdad? Digamos, la dureza, digámoslo de esa manera, del corazón de aquellos que dictaron la sentencia, ¿verdad? Pero también la resurrección es un evento sobrenatural que aunque aquí la muerte es dolorosa, es cruel en todo el sentido de la palabra, porque allí hay ofensas, insultos, vejaciones, heridas, dolor, bueno, tanto, ¿verdad? Abandono, pero la resurrección es algo sobrenatural, porque no, aunque digamos lo esperaban algunos, ¿verdad? No todos, pero quizá con algún nivel de expectativa, ¿verdad? De un poco de, ¿será posible? ¿No será posible? Pero aparece de manera sobrenatural, sorprendente también, Jesús resucitado, y eso hace su glorificación, pero para nosotros eso hace una oportunidad también sorprendente, ¿verdad? Para poder ser partícipe de esos beneficios de la resurrección, que es la conformación de un pueblo salvado por su sangre y hoy escogidos, seleccionados para vida eterna, ¿verdad? Por supuesto, allí es una oportunidad que está disponible para la humanidad. Entonces, al hablar de la muerte, podemos recordar, ¿verdad? Nada más que por qué es muerte de cruz, ¿verdad? Porque era una muerte muy, digamos, ejemplificante, ¿verdad? La muerte en cruz no era solo el hecho de hacer sufrir a ese individuo, ¿verdad? A ese culpable. No, también era llevar un mensaje a los que estaban viendo o a los que se daban cuenta por otras fuentes de que alguien había sido crucificado. Era, obviamente, la víctima o la persona sufría de manera grave, terrible. Era en público, ¿verdad? Pero también era una estrategia para disuadir, digamos, a otros. Si tú haces eso o algo similar, ahí vas a aparecer. Eso es una manera, ¿verdad?, de hacer esto. No hay otra forma. Entonces, ¿qué se pensaban, por ejemplo, para los romanos, que era la crucifixión, que fueron los que crucificaron a Jesús, ¿verdad? Implicaba crueldad extrema. O sea, lo que querían era, como digo, golpear la sensibilidad, pero de una manera terrible, ¿verdad? Porque allí pierde uno de los conceptos que tenían los antiguos, los romanos, los griegos, digamos, que conocemos por relatos bibliográficos, era el honor, era el respeto a la persona humana. Para ellos eso era clave, ¿verdad? Y entonces en la crucifixión despojaban de la honorabilidad, obviamente, a la persona, y eso ¿qué implicaba? Eso implicaba un desastre emocional y moral para la víctima, pero también para su familia, ¿verdad? No era sencillo. Por lo tanto, para los romanos era una manera de evidenciar su dominio, su control sobre la vida de los demás, ¿verdad? Eso era para los romanos, ¿verdad? Era una manera de un castigo ejemplificador, ¿verdad? Era eso.
Ahora, para los griegos, ¿qué era la crucifixión? Obviamente es un castigo, ¿verdad? Pero era ya cuando ellos conocen de la crucifixión de Jesús, no lo ven como un crucificado más, ¿verdad? Sino que ellos en su conocimiento, ¿verdad? Del mundo, en su forma de ver el mundo, de interpretar el mundo, ellos tienen sus propias conclusiones. Y dice Pablo en el capítulo 1, versículo 18 de la primera carta a los Corintios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Entonces, la palabra, ¿verdad? El término, no lo que se predica desde la cruz. Obviamente hay una predicación, pero la palabra, ¿verdad? Dice él, es locura, ¿verdad? O sea, ¿cómo va alguien a llegar ahí para salvarnos? Para salvarnos, digamos, ¿verdad? Ese es el concepto de ellos, ¿verdad? Entonces, dice el apóstol Pablo, 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, ¿verdad? Entonces, los griegos, que son gentiles, obviamente, ven la crucifixión como algo, como locura. Los romanos lo ven como un evento para poder pagar el irrespeto a la ley de alguien, pero al mismo tiempo para que otros puedan ser disuadidos de eso. Y para el pueblo hebreo, pues también el pueblo hebreo tenía sus propias formas de castigar, ¿verdad? No es que ellos no aplicaban el castigo, ¿verdad? Ellos tenían la lapidación, es decir, tirar piedras, la decapitación, eran formas de que ellos aplicaban también para poder castigar una transgresión legal. Si nosotros vemos, entonces, ¿por qué Jesús fue a la cruz? ¿Verdad? Que puede ser una pregunta muy válida, pues. Dice Apocalipsis 13, ¿verdad? Versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, ya desde antes, ¿verdad? Dice, inmolado desde el principio del mundo, se establece esa intervención de Jesús a morir en una cruz para poder satisfacer la deuda del pecado. Entonces ya había esa disposición, digamos, divina de poder resarcir esa transgresión. Dice Hebreos capítulo 9, versículos 24 al 26, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces esto ya era un plan desde la eternidad. Por eso muere el Señor, ¿verdad? Y al final, dice Hebreos, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo en el versículo 26? Hebreos 9, 26. Dice, así Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, ¿verdad? Porque algunos no van a querer, ¿verdad?, que le lleven sus pecados. Pero además, para aparecer por segunda vez, para salvar a los que en Él esperan.
Por eso murió el Señor, ¿verdad? Obviamente el sufrimiento de Jesús y su muerte representan pues aspectos claves de la teología cristiana. Esto incluye pues las doctrinas de la salvación y la doctrina de la expiación, ¿verdad? Porque una vez Él es ofrecido en sacrificio puro, santo, dice Hebreos, agradable al Señor, pues entonces allí Él paga, hace el resarcimiento de toda la deuda y abre la oportunidad pues de la salvación para nuestras vidas. Digamos la parte del propósito de la muerte. Ahora veamos la resurrección, ¿verdad? Con el tema de la resurrección, pues sabemos que a los cuerpos de los crucificados se les daba un entierro deshonroso, ¿verdad? Un entierro deshonroso. No eran objeto, ¿verdad? Ni sujetos de misericordia. Y es lo que les decía hace un momento, que lo que estaba también en juego antes, durante y después de la crucifixión tenía que ver con esa condición humana de ser humano, de ser persona, de la dignidad, esa condición humana de dignidad que el hombre desde que nace trae, ¿verdad? Por más que pueda parecer no por las diferentes actuaciones que uno pueda tener, pero en realidad hay una dignidad que Dios otorga al humano. Y eso era muy reconocido desde tiempos antiguos. Y eso es lo que querían quebrar, ¿verdad? Y de hecho lo lograban. Por eso es que al finalizar el sepultamiento, digamos, era en un lugar público, lo que se conoce hoy como una fosa común, ¿verdad? No hay ese reconocimiento a esa dignidad. Entonces, aquí entra en escenario dos seguidores de Jesús, ¿verdad? Nicodemo y José de Arimatea, que son seguidores de Jesús, personas, podemos encontrar en los evangelios como personas reconocidas dentro del ambiente religioso de su época, personajes prominentes, no eran del común de pueblo. Entonces aparecen ellos en escena en cumplimiento de los salmos, ¿verdad? De la profecía de Salmos, que aparece estos personajes favoreciendo, digamos, el cumplimiento de estas benditas profecías, ¿verdad? Que el Señor establece, ¿verdad? En las Escrituras. Entonces el Señor es llevado a un sepulcro nuevo, es digamos embalsamado, digamos preparado su cuerpo, para que tenga las condiciones de una persona muy, muy especial, y se da el cumplimiento de la profecía. Entonces, cuando ya Jesús resucita, y hay todo un escenario, ¿verdad? Uno puede encontrar en el libro de Mateo, cuando los principales sacerdotes van a Pilato y le dicen, mira, se pueden robar el cuerpo y esto puede ser peor que lo anterior, y ponen una guardia, y igual, ¿verdad? No pasa nada, porque al final el Señor siempre, obviamente, resucita, ¿verdad? Pero hay todavía un esfuerzo de quererlo desacreditar, ¿verdad? Y podemos encontrar en el capítulo 28 del 1 al 10 sobre la resurrección,
y les dice Jesús en el versículo 10, entonces Jesús les dijo, no temáis, id dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Versículo 7, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Eso les dice el ángel, ¿verdad? A las mujeres. Entonces, luego hay un informe de la guardia ¿verdad? Desacreditando, pero digamos, asumiendo ignorancia como para desvirtuar, pero el Señor ya había resucitado y esto es lo trascendental, ¿verdad? Esto es lo trascendental para nuestra vida. Por eso decíamos los efectos de la muerte y resurrección de Jesús, porque estaba bien, él fue judío, formado dentro del judaísmo, practicante del judaísmo, seguidor del judaísmo, maestro del de las enseñanzas, de las escrituras, forma discípulos, envía personas a predicar y a hacer otros discípulos, y esto perfecto. Pero, ¿qué más? Sin esto, la muerte, que sirve para resarcir deuda, para pagar pecados, para con la sangre derramada hacer un solo sacrificio de una vez y para siempre. Entonces, y vendrá en segunda vez para salvar a los que en él esperan. Entonces, este escenario último es, la muerte es clave, ¿verdad? La muerte es clave en el ministerio de Jesús. Y luego la resurrección, que también es sorprendente porque esto va a abrir todo un abanico de oportunidades, ¿verdad? Para todos, de las que podríamos decir. Cuando Jesús va y se presenta a los discípulos o a los que Él ha llamado, a los que Él ha invitado, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, del versículo 50 al 53, entonces ya después de que se les aparece, después que los ministra, ojo, se le aparece a los seguidores, ¿verdad? A los cercanos, a los fieles, los visita, los ministra, los establece. Entonces, ya dice el Evangelio de Lucas que los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Entonces el Señor asciende a los cielos, ¿verdad? Los deja a ellos. Y dice el Evangelio de Marcos, capítulo 16, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentado a la diestra de Dios. Entonces, en el libro de Hechos, ¿verdad? Capítulo 1, vamos a encontrar aquella expresión tan importante, ¿verdad? Que se relata también la ascensión del Señor de una manera importante. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron al Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber las sazones o los tiempos, pero recibiréis poder. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó a los cielos, ¿verdad? Y dice, estando ellos viendo, les aparecieron dos varones con vestiduras blancas, también los que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?
Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y esta es la clave para nosotros. O sea, ver el recorrido de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús en esta tierra, tiene su punto culminante en este momento. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo. Obviamente la muerte fue dolorosa, cruel, con motivaciones políticas, con motivaciones de dominación, de imposición violenta del hombre sobre el hombre, de aniquilar su personalidad y su dignidad. Eso es la cruz. Pero el otro, la resurrección, ¿verdad? Resucita y confirma a sus discípulos, los confirma en la fe, los ministra, los alienta para seguir, ¿verdad? Les encarga más tarea y les dice: id y hacer discípulos. Pero también podemos encontrar que con esa designación que hace de hacer discípulos, de predicar el evangelio, de enseñarles estas nuevas disposiciones, de todas estas ideas que Jesús plantea y que les planteó a ellos y que ellos escucharon y que ellos atesoraron. Dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, mientras vaya recorriendo este mundo, estas naciones, enseñando. Pero, le dicen los ángeles a estos varones galileos: pero este mismo Jesús. Y nos dice a nosotros, en una conclusión que podemos hacer de las enseñanzas del ministerio de Jesús. Es importante conocer su vida, su ministerio, el conocimiento que él tiene de las Escrituras, la confirmación, cómo él se relaciona con los demás, su compasión, su misericordia, su perdón, su identificación con el humano, con el dolor humano, con la necesidad humana. Pero eso es clave, es importante. Es bueno saberlo, muy bien. Pero debemos tener la claridad que este mismo Jesús del que estamos hablando, que las Escrituras nos han mostrado de una manera más evidente aquí en los Evangelios, porque Jesús está en todo el texto, en toda la Escritura. Ahí está presente, pero aquí lo han presentado de manera más gráfica, más visible, ¿verdad? Para nosotros hoy. Pero ese mismo Jesús vendrá como le habéis visto que se fue. Y para nosotros, interesante, queridos hermanos o amigos que nos escuchan, que nos ven, porque al final eso es lo que estamos diciendo, que ese Jesús que se fue, ese Jesús vendrá, ¿verdad? ¿Y vendrá a qué? A salvar, dice el libro de Hebreos, a los que en Él esperan. A salvar a los que tomaron una decisión de reconocerlo como Jesús, el Salvador de sus almas, que superaron cualquier condición humana de incredulidad, de desobediencia,
y que aportaron su voluntad en humildad para reconocerse pecador y abrir el corazón para que Él entre a nuestras vidas. Así es que esto es lo que podemos compartir del ministerio de Jesús. Interesante. Siga conociendo de Él a través de estudiar su palabra, a través de la comunión por medio de la oración, a través de congregarse en una iglesia que le predique, que le enseñe el contenido bíblico, donde Jesús sea exaltado, donde Jesús sea el centro de la adoración, donde Jesús sea el centro del culto, y que todo lo que allí se haga conlleve a una identidad con Él, a una formación con Él. Dios nos bendiga. De nuevo, soy Carlos Mauricio Arias, docente del Colegio Bautista de Teología, doctor Edgar López Bertrán, y pues estaremos allí esperándolo para poder ser parte de un proceso de formación del conocimiento de la palabra de Dios. Muchas gracias por su atención. Dios nos bendiga a todos.